de México y sobre todo pues los empresarios del Coparmex en la región de Nezahualcóyotl y en la región oriente. Saludos a todos. Muchas gracias, Esteban. Gracias, Esteban. Para comenzar con nuestra ponencia del día de hoy, quiero permitirme presentarles a quien nos va a impartir esta conferencia. Ella es Lourdes Holguín, es socia fundadora. Dejó de escucharse, me parece que se silenciaron. Internet. ¿Alguna falla técnica tenemos por ahí? Ahorita recogemos rápidamente el audio. Pero bueno, pues comentarles que esto es muy importante para todos nosotros, el tema fiscal. Pues qué mejor que Lourdes y su equipo nos pueda decir, maestra, cómo le tenemos que traer este año a los empresarios que están muy asustados con todas estas reformas del SAT y sobre todo muy preocupados porque hay cosas que seguramente no le hemos entendido y debemos hoy más que nunca estar preparados con esta pandemia y estas olas que esperemos que esta sea la última sin lugar a dudas, ¿no? No sé si ya regresó Magda, si ya está adentro. No, amigo, la ha sacado. Bueno. Se incorpora en un segundo. Sí, para leer la semblanza, por favor, de la maestra Lourdes Holguín y comenzar pues la charla. Ya no tenemos mucho. Sí, perfecto. Y pues, qué mejor, señores empresarios, que puedan ustedes tomar nota y sobre todo, pues son especialistas que hoy están con nosotros y que seguramente van a estar los siguientes meses apoyando a los empresarios. Por favor, si podrían permitirle el acceso. Ya le di acceso. Muchísimas gracias. Gracias. Los dejo, saludos. Gracias, Esteban. Ya estoy con ustedes nuevamente, una disculpa. Ahora sí, para continuar con nuestra ponencia del día de hoy, quiero permitirles presentar a quien va a ser nuestra ponente el día de hoy y me voy a permitir disponer de la semblanza. Comencemos. Ella es socia fundadora y directora de BT Advisors, asesora de personas morales en el régimen general, no contribuyentes y régimen simplificado, asesora de personas fiscales en todos los regímenes, estratega patrimonial para empresas y familias. Ha sido capacitadora consultora para distintas empresas a nivel nacional en el Corporativo de Innovación Tributaria SC, consultora en temas fiscales, financieros, familiares de personas morales y personas físicas. Subdirectora de Auditoría, Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el proyecto de revisión de la cuenta pública del Distrito Federal por el ejercicio 2004. Ha sido consejera en Gobierno Corporativo en el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas de la Bolsa Mexicana de Valores, maestra en Impuestos por la Academia Mexicana de Investigación Fiscal, especialidad de Impuestos por el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Contaduría Pública por el Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Sin más, los dejo con la ponencia y con nuestra ponente Lourdes Holguín en la reforma fiscal para el 2022. Maestra, por favor. Muchísimas gracias, Magda. Muchas gracias a todos. También es un gusto para mí presentar a mi socio, Silvestre, es socio también en BT Advisors, él es licenciado en Derecho, también tiene maestría en Impuestos y pues es toda la parte técnica de aquí al despacho y entonces, bueno, pues es un gran empresario al que admiro mucho y además es un gran amigo, ¿no? Pues muy bien, Silvestre, si te parece, iniciemos. Sabemos que la reforma fiscal nos trajo, pues, varios cambios, aunque es cierto que no se aumentaron los impuestos. Los cambios tienen situaciones que tenemos que observar. La idea de platicar hoy con ustedes de empresarios es que sea una charla, ¿no? Entre amigos, que podamos hacerla lo más sencilla posible y accesible para todos.
Y les rogamos que las preguntas nos puedan ir haciéndolas directamente en el chat. En un momento más ya me pondré a revisar las preguntas y haremos las preguntas y las podremos contestar, ¿no? Si nos permiten, vamos a ir dando la ponencia y en el momento en el que pues vayan teniendo alguna duda que tenga que ver con el tema, si nos la van poniendo en el chat, nosotros vamos revisándolo y así es como vemos. Y al final de la ponencia, si es que alguien quiere hablar, con mucho gusto daremos la palabra a algunos de ustedes. En tanto, les rogaremos tengan sus micrófonos en silencio para que sea muy sencilla la interacción entre todos, ¿no? Bienvenido, Silvestre. Muchas gracias, Lourdes. Será un gusto compartir algunos tópicos que trae esta reforma y poder dar nuestro punto de vista en los temas más complicados que esta trae consigo. Perfecto, pues comencemos. Muy bien. Vamos a... Perfecto. Hablemos un poco de política económica. ¿Qué nos trae, Silvestre? Bueno, aquí lo que se observa es básicamente que el Estado, el gobierno, lo que está haciendo es una corrección a la contracción una corrección a la política económica, al crecimiento. Básicamente señala que no va a haber un crecimiento del 6%, sino un 4%, como lo estableció para 2021. Esto es entendible y le podríamos decir que todavía es muy alta esa expectativa. El crecimiento no, particularmente no creo que llegue al más del 2%, entonces es muy optimista esta reforma. La inflación está manejando que va a tener un 3.4% al cierre del año, cuando de facto conocemos que para el ejercicio 2021 pues, cerró en 7.35%. Entonces me parece que ese sí se les podría salir un poco de la mano. El tipo de cambio sí se maneja homogéneo. Estamos cerrando en lo previó para 20 pesos con 20 centavos y la verdad que se anda por ahí el dólar. Entonces me parece que esa parte sí se puede llegar a cumplir. El petróleo realmente está manejando una tendencia a la baja, pues, derivado de los precios internacionales, ¿no? Me parece que es un poco cauto en el sentido de no ser tan optimista en la venta del crudo, de la mezcla de crudo mexicano, y pues, creo que es una buena medida. Y esto lo hemos visto todos en nuestros bolsillos, ¿no? Al final la inflación ha hecho que los precios se hayan pues escalado de una forma importante, ¿no? Todas las materias primas también. Y el tema del Producto Interno Bruto, después de 2 años de pandemia, pues es muy entendible que no lleguemos a esos niveles de crecimiento si en realidad no habíamos estado llegando en términos normales, ¿no? Qué bueno que tocas ese tema de la inflación, porque la inflación me parece que se ha perdido de vista en el ámbito económico, que uno de los factores que afectan directamente a la inflación es el salario. Si tú estableces un salario alto, lo que sucede es que hay una demanda agregada, hay mucha demanda para pocos productos. Entonces, estos productos van a subir de precio hasta que se autorregulen. Entonces, estas medidas que está tomando el gobierno, que si bien es cierta, tienden a aliviar un poco a cierto sector de personas, lo es también que esto va a perjudica la economía en manera general y se está viendo que en el año en donde tuvo mayor incremento el salario, pues tuvo una inflación más alta, ¿verdad? Y lo vemos muy claro, ¿no? Nuestro principal socio comercial en Estados Unidos empezaron a inyectar mucho dinero a la economía y la inflación se les fue a niveles históricos. De tal forma que, bien decían los economistas, mientras más dinero haya, pues entonces hay mucho más recurso para comprar las cosas que son las mismas, ¿no? Mucho efectivo para comprar las mismas cosas. Sí, y ese es uno de los principios que para poder mantener la inflación debe de estar soportado con una producción nacional. Entonces, si tenemos escasez de productos, si tenemos inundado el mercado con flujo de efectivo, pues la consecuencia inminente es inflación. Entonces, eso es lo que debería estar cuidando nuestro actual gobierno. Muy bien, pues seguimos. Veamos qué tenemos con los impuestos, ¿no? En realidad, los ingresos no petroleros que provienen del tema de impuestos, pues entonces aquí vemos que tenemos unas contribuciones a la alza, ¿no? Sí, en realidad, fíjate que pese a que no hubo una reforma, vamos a decir que de fondo que trascendiera a nuevos regímenes, nuevos impuestos o incremento incluso en las tasas, me parece que la autoridad va a ejercer con mayor fuerza, con mayor medida, sus facultades de comprobación, como lo veremos ahora con los comprobantes fiscales digitales.
Entonces, aquí sí la autoridad está, bueno, no la autoridad, sino la miscelánea fiscal, está estableciendo una meta más alta de fiscalización, principalmente para impuestos sobre la renta e IVA. Esto va a venir de la mano con la entrada en vigor del nuevo régimen recíproco personas morales, y que prácticamente lo van a llevar a flujo de efectivo, así como con las cartas de invitación, que de hecho ya se están llevando y son facultad desde el ejercicio 2021, ¿verdad? Así es, que todos los clientes, ¿no? De repente nos hablan y nos dicen, contadores, que cada mes me llega una invitación, estoy mal, ¿no? Pues es que todo el tema electrónico ha hecho que todos estos recordatorios sean una gran herramienta para que los contribuyentes estén cada mes pagando sus impuestos, ¿no? Entonces, sabemos que es parte de lo que les tiene un poco preocupados, vamos a ir haciéndolo lo más sencillo posible. Entraremos al Código Fiscal de la Federación, en donde efectivamente tenemos el comprobante fiscal digital por Internet con la versión 4.0. Parece que estamos en Matrix, ¿no? Ya 4.0, 3.0 y entonces, bueno, ya nos llegó este tema. Vamos a ver que en este tema, en los comprobantes simplificados, ¿qué pasa? Pues realmente ahí es una reforma que tenía ahí una letra muerta desde el 2012 para 2013, porque hacía referencia a lo que era público en general. El público en general era prácticamente cuando existía un comprobante fiscal simplificado, pero nosotros desde 2014 tenemos introducido el sistema, opcionalmente, perdón, el sistema de comprobante fiscal digital por Internet. Entonces realmente ya no existen los comprobantes simplificados en manera genérica y pues quitan la referencia. Ahora lo que señalan es que cuando emitas un comprobante con un RFC genérico, pues se entiende que se lleva a cabo con el público general. Ese es el cambio. Así es, y tenemos un RFC genérico y con eso hacíamos una factura global al final del día, ¿no? Por todas esas operaciones, o podrías hacerla una por una. Era tu decisión. Muy bien. Y entramos al requisito de las deducciones. En el tema del proveedor de combustible, ¿no? Nos incrementan un requisito adicional. ¿Cuál es? Pues mira, conforme a la ley de hidrocarburos, tendrán que señalarse en el comprobante el permiso que se le haya dado a la entidad y que se encuentre vigente en el momento de la emisión del comprobante. Recordemos que esta es una medida de ataque frontal básicamente del Estado hacia el famoso huachicoleo. Entonces es entendible, lo vamos a ver más adelante también, que están catalogando, tipificando como delito fiscal en el tema de recaudación fiscal. Me parece que sí es un tema que se debe de considerar. Como requisito de las deducciones, si nosotros no verificamos como compradores que traiga ese permiso, pues básicamente no podremos deducirlo, todas nuestras gasolineras, ¿no? Me parece que es un tema que sí se debe de empezar a atender. O sea, no quiere decir que yo tenga que supervisar a las gasolineras, ¿no? Sino que mi comprobante debe tener, pues en la representación impresa o bien en el XML, este permiso, ¿no? Dado a conocer por parte de la gasolinera, ¿no? Entonces ahí atención a ese tema porque pudiera ser que la gasolina pudiera no ser deducible por no tener este requisito, ¿no? Ahora, las notas de crédito. Recordemos que estamos hablando de un flujo efectivo, ¿no? En algunos casos. Ahora, ¿qué pasa con las notas de crédito? Las notas de crédito, ese es un tema importante. Hace mucho tiempo y algunos contadores y colegas utilizaban las notas de crédito como una medida de cancelación del ingreso, que si bien es cierto, al final del ejercicio da 0, si tengo una factura de 100 y emito una nota de crédito por los mismos 100, pues me daría efecto porque esto estaría en su caso acumulando y deduciendo. Sin embargo, jurídicamente no es lo mismo. Jurídicamente se considera ingreso realmente si yo enajené un bien, presté un servicio, otorgué el uso goce temporal. Mientras que una nota de crédito se emite cuando tengo una devolución, un descuento o una bonificación. Y en esos casos sí se permite la deducción. Entonces, en la iniciativa de reformas precisamente hace ese análisis y dice, no, espérame, es que si no tiene una justificación documental, pues no se va a permitir una deducción. Por supuesto que no es deducción. Entonces, aquí el consejo es no utilicemos notas de crédito para cancelar ingresos. La nota de crédito, si te devuelven la mercancía,
si otorgas un descuento o una bonificación que en derecho se llama quita por remisión. Así es, recordemos que tenemos diferentes formas para cancelar un comprobante y entonces eso se puede hacer sin una nota de crédito. ¿Sí? Hablando de las cartas porte, ¿qué pasa con estas cartas porte? ¿Cómo yo establezco la legal tenencia de la mercancía que transporto? Ciertamente, la carta aporte es lo que hace. Dicen, oye, fíjate que tú puedes no ser el dueño. Tú puedes tener en consignación la mercancía, pero si tú transportas de un lado a otro, necesitas tener un comprobante que asegure que tú eres el poseedor legal de esa mercancía. No el dueño, el poseedor legal de esa mercancía. Entonces, con esto entra en vigor, la autoridad está buscando cómo controlar ese tipo de operaciones y emite un complemento al comprobante fiscal digital, ¿no? Normal, al de ingresos o al de traslado, según sea el caso, y le pones el complemento. Y con eso voy a saber que el transporte de esa mercancía es legal y tú tienes la posesión derivada o directa, es decir, es tuyo o te lo dieron para que tú lo transportes. Y esto también se daba para no dar a conocer los importes, ¿no? O sea, finalmente el transportista va a ser el encargado de recoger de un punto a otro si es que no es propio de la compañía. De tal forma que con este complemento solamente le das legalidad a lo que lleva sin que en realidad sepan el importe por el cual están transportando, ¿no? Es un complemento que solamente establece de quién es la mercancía y cuál es el destino y el origen de esa mercancía. Por eso vemos que en todas las carreteras, ¿no? Vienen estas revisiones y que se tienen que cumplir cabalmente. Otro tema importante aquí en el tema de lo que es la carta aporte es que no para todos los casos es necesaria. También para cuando son transportes locales, es decir, que no toquen zona federal, pues lo que puedes hacer es emitir un comprobante de traslado sin la carta aporte. Y ese sería suficiente. ¿Correcto? Sí, correcto. Recordemos que los CFDIs son de ingreso, de egreso, de traslado, y entonces ahí es donde lo podemos establecer, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con el nombre razón social? Todos preocupándonos por qué pasa, cómo se va a llamar nuestro negocio, y de repente nos lo quitaron, ¿no? No te preocupes, con el RFC queda. ¿Qué pasa en esta reforma? Con esta reforma lo introducen nuevamente, lo regresan y tiene una imprecisión esta reforma porque solamente se refiere al nombre por razón social, que ese es para las empresas personales como una sociedad de responsabilidad limitada. Sin embargo, no lo es, no lo es tratándose de una sociedad de capital, es una sociedad anónima. Entonces me parece que en el afán de cumplir tendríamos que señalar que se establezca el nombre, denominación o razón social. No estamos buscando cómo eludir la norma, pero estamos señalando la imprecisión de ella. De acuerdo, la realidad es que como se llame tu negocio, es importante que ahora venga el CFDI, sea nombre, denominación o razón social, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a la cancelación de comprobantes, ¿no? Es importante establecer que se deben cancelar en el ejercicio en el que se expiden. En relación a esta cancelación de comprobantes, deberemos justificar el motivo y también veremos que ampliaron el plazo, ¿no? Veamos que aquí tenemos cuatro claves para eso, ¿no? Tenemos la 01, que es un comprobante emitido con errores y que tiene relación con otro comprobante, ¿no? Es un comprobante que tiene relación. 2, comprobante emitido con errores, pero no tiene relación, es decir, no tiene complemento de pago o no tiene una nota de crédito. El 3, no se llevó a cabo la operación simplemente. Y 4, la operación normativa está relacionada con una factura global. Recordemos que así es como se cancelan los comprobantes, no con una nota de crédito como lo decíamos anteriormente, ¿no? Correcto. Bueno, aquí lo que vale la pena es señalar que tenemos todavía hasta el 31 de marzo para poder cancelar los comprobantes de ingresos del ejercicio anterior, que ahí viene, ¿no? ¿Qué pasa si aquí nos establecieron una multa por el monto del comprobante que me parece un poco, podría ser un poco agresiva en función al tipo de ingresos que tenga el contribuyente, que va del 5 al 10%. Me parece que esto sí podría ser peleable, pero bueno, les decimos que ustedes tienen hasta el 31 de marzo para poderlo cancelar.
principalmente en aquellos casos en que las operaciones inclusive no se llegan a realizar, regreso, simplemente lo cancelo y no pasa nada. Y ello es importante porque actualmente, pues como sabemos, la fiscalización se está llevando a cabo a través de comprobantes fiscales digitales, y si nosotros dejamos abiertos comprobantes fiscales digitales que no comprueban la realización de alguna operación, pues la autoridad no lo sabe y me lo va a estar señalando como una diferencia que debe ser aclarada vía una revisión o vía una invitación. Y eso ya implicaría multa, ¿no? Imagínense una factura de 2 millones de pesos. El 5 o el 10%, bueno, pues creo que debemos poner atención ahí, ¿no? De repente cuando hablábamos del CFDI, veíamos que una parte importante a capacitar es la gente que emite las facturas, ¿no? Que de repente decimos, no, ella lista, no pasa nada. No, la realidad es que son personas importantes porque, como bien dice Silvestre, la revisión se está haciendo a través de comprobantes fiscales digitales. Muy bien. Pues hablando un poco de este tema de los CFDIs, hablemos de los sellos digitales. Recordemos que cuando nace el CFDI, tenía que tener soportada una firma electrónica, y esa firma electrónica era la que podía dar origen a estos sellos digitales, que es lo que antes hacían los impresores autorizados, ¿lo recuerdan? Sí. En la prehistoria, se acordarán todos ustedes que íbamos solamente con personas que tuvieran autorización. Ahora, cuando tú estás identificado ante el SAT a través de una firma electrónica, es que tú puedes solicitar esos sellos digitales, ya no a través de un intermediario. Y entonces, ¿en qué casos vamos a negar fiel en sellos digitales? Es más bien lo que están restringiendo es el uso de sellos digitales. Okay. ¿No? Ahí lo están restringiendo. Ahí lo que notamos que es un tanto agresivo, que pudiera ser violatorio de los derechos de los contribuyentes, y que desde este momento les digo que vayan viéndolo con sus abogados, es que por el actuar de un tercero, como puede ser un socio o como puede ser una sociedad en la que ese socio común participa, pues simplemente lleguen y me restrinjan el sello digital, o incluso llegue a la cancelación y me detenga la operación del negocio. Me parece que ahí están tratando de meter todo en una bolsa, cuando sabemos que las entidades tienen o deben tener personalidad jurídica independiente a la de los socios. Entonces, desde aquí les podría, el consejo sería, por favor, véanlo con sus abogados para que esta norma sea impugnada en tiempo y forma, ¿verdad? Y no se la aplique ya cuando llegue una autoridad, oye, se lo cancelaron al socio, se la cancelaron a la otra empresa de la que el socio es accionista, pues fíjate que no me debe de trascender hacia la esfera jurídica de la empresa que estoy atendiendo, porque podría detener mi negocio. O sea que socios y accionistas a portarse bien, porque si se portan mal, les detienen las operaciones, aunque es ilegal. Pero mientras tanto, ya no podemos facturar. Entonces será importante tomar en cuenta esto, ¿no? Es parte de lo que decíamos, ¿no? Que es la restricción. En materia de obligaciones, nos incluyeron nuevamente como obligatorio el dictamen cuando los ingresos acumulables superen el 1,650,490,600 pesos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí lo primero que no podemos perder de vista es que se trata de grandes contribuyentes, ¿no? Entonces, el tema es que le ha hecho mucho ruido, le ha hecho mucha incomodidad al actual gobierno, que bajo su perspectiva, los grandes contribuyentes no pagan impuestos. Entonces dice, bueno, vamos a hacer dos situaciones. ¿Cuál es ella? Voy a poner a un tercero, que es un contador público autorizado, para que lleve a cabo la revisión. Y antes de esta reforma, cuando teníamos la opción del dictamen, había un procedimiento que se llamaba procedimiento secuencial de revisión. Ese consistía en que si la autoridad quería venir a revisarme, primero tenía que revisar los papeles de trabajo del dictaminador, es decir, pues si le diste la confianza a un auditor, primero revisa que su trabajo esté bien hecho, y si no es suficiente esa información, entonces sí, molesta directamente al contribuyente. Bueno, para este tipo de contribuyentes no aplica ese beneficio, como sí aplica para quien opta. Entonces, ahí está un poco apretada la situación, pero me parece que si lo vemos como obligación, pues no me están tratando igual sobre la misma obligación.
Si lo vemos sobre contribuyentes, pues no podría ser el mismo contribuyente, un gran contribuyente, que un pequeño contribuyente. Entonces, me parece que sí hay elementos de defensa, pero también desde otro ángulo, los juzgados podrían señalar que no son iguales las personas que están tratando de acceder al mismo beneficio. O sea, el principio de legalidad y equidad no se daría. El principio de igualdad, trato igual para los iguales. Correcto, muy bien. Recordemos que aquí, pues esta fecha de presentación se haría el 15 de mayo del 2023, ¿no? Porque nace la obligación hoy en 2022. Recordemos también que para quien opte por dictaminarse, aunque no, o sea, si tienes 1.650 millones, estás obligado, ¿no? O si tienes acciones colocadas en la bolsa. Pero bien, también es cierto que puedes tú optar por presentar este dictamen, ¿no? Ahí sí te aplicaría revisión secuencial, que como bien dice Silvestre, llegan y tocan la oficina del dictaminador y no la tuya en primer término, ¿no? Sí, por supuesto, eso te permite ir preparándote para una revisión más profunda que van a hacer a tu información, ¿no? Esa era la esencia del dictamen, ¿no? Entonces me parece que le quitan el freno a los grandes contribuyentes y van directo sobre ellos. Otro tema que está en relación con el dictamen es el requisito para la aplicación de tratados. Aquí también carece de técnica legislativa en la reforma. ¿Por qué? Porque quien pide el beneficio de un tratado es un extranjero, porque quiere aplicar una tasa de retención menor en México y pagar la otra parte en su país. Técnicamente lo que hace un tratado de doble tributación es distribuir los impuestos, una parte para México y otra parte para el otro país, ¿no? Aunque en el otro país pudiera ser un poco menor el impuesto, pero bueno, esa es la tendencia o el manejo de un tratado internacional. Sin embargo, aquí pretenden obligar, o existe la obligación ya, de que la persona o el contribuyente nacional, pues, haga dictaminar sus estados financieros, se cumpla con esa obligación, cuando de hecho ello no le beneficia, le beneficia al extranjero. Entonces queda así como en duda ese tipo de obligación formal. ¿Por qué la debo cumplir yo si el que está pidiendo el beneficio es un extranjero, verdad, Lourdes? Claro, al final recuerden que el año pasado tuvimos grandes revisiones en este tema de ingresos del extranjero, ¿no? ¿Recuerdas cuántas llegaron a la oficina? En donde la realidad es que vienen muchas revisiones para los extranjeros, ¿no? Sabemos que, bueno, pues los empresarios no están muy bien catalogados en este momento y entonces, bueno, pues si eres grande contribuyente o tienes ingresos que también provengan del extranjero, bueno, pues traemos ahí un tema, ¿no? También hablaremos de las infracciones del contador público registrado. ¿Qué pasa? Vuelven a poner en el foco a los contadores públicos registrados si no denuncian a los contribuyentes por el incumplimiento de disposiciones fiscales y aduaneras, ¿no? O sea, además de que me contratas para revisarte o para llevar tu contabilidad, yo también estoy obligado a denunciarte respecto a que no cumples. Entonces, híjole, nos ponen como entre juez y parte, ¿no? Sí, nos ponen como el chismoso, ¿no? Tengo que hacer la denuncia. La denuncia porque no soy la persona que resintió el daño de manera directa. Me parece que esta parte sí es excesiva porque yo quisiera saber cuántos contadores públicos, y no es ningún tema despectivo, sino más bien de claridad. ¿Cuántos contadores públicos son especialistas en el tema penal? Si los abogados se les complica, si a los ministros públicos integrar la carpeta de investigación, si a los jueces se les complican los casos, imagínense un contador público. Esta reforma me parece que sí raya en lo excesivo, ¿verdad? Entonces me parece que pues... Oye, nos han puesto informáticos, nos han puesto de psicólogos, ¿no? De repente, ¿cuántos de nosotros es contadores que no quiero pagar mis impuestos? Es que déjele cuento y entonces también hay un rollo. La realidad es que, bueno, pues sí es excesivo, pero es parte de lo que viene, ¿no? Hay una excepción, no todo está perdido, en los casos de clasificación arancelaria, porque ahí ¿de quién depende? Pues ahí depende bueno, en principio del contribuyente, pero le delegas un tanto al agente aduanal, ¿no? Correcto. Pero el responsable conforme a la legislación aduanera siempre será el contribuyente. El contribuyente. Pero como ahí se establece que hay un intermediario siempre, que es
pues el asesor que hace todas estas clasificaciones arancelarias, como es el agente, entonces tenemos ahí esa excepción, ¿no? ¿Y qué pasa con el delito de encubrimiento? O sea, ya también nos quieren cancelar. Imagínense con lo que podría ser un delito de encubrimiento. Llego como auditor a una empresa, me doy cuenta que utilizó comprobantes no idóneos para hacerlos deducibles. Hizo toda la operación de flujo de efectivo, pagó, pero pues la operación no tiene toda la materialidad. Me doy cuenta como auditor y pues tendría que hacerlo del conocimiento de la autoridad, so pena de que yo también sea parte de los cometedores del delito. Me parece que sí, debemos cuidar a los contadores, ¿no? Claro, o sea, nos van a poner el foco también aquí. Declare, diga la verdad. Claro. Ok, muy bien, pues tendremos que establecerlo. Y llegamos al tema de responsabilidad solidaria, ¿no? Nos establecen también una responsabilidad en los siguientes supuestos. Sí, realmente la responsabilidad solidaria, lo que estábamos haciendo, o lo que hacían algunas compañías, era transmitir todos sus activos a una compañía, entonces existía identidad. Esto se dio, lo encontramos en lo que fue la reforma laboral. Hay un permiso, un tiempo específico para hacerlo. Sin embargo, si nosotros vemos que una empresa de nuestro grupo no está funcionando y empezamos a transmitir todos los activos hacia la otra, o simplemente como que una empieza a tener pérdida o tiene pérdidas o atributos fiscales, como son saldos a favor, etcétera, y empezamos a hacer traslado de activos fijos, traslado de personas, que es de personal, una sustitución laboral, me parece que podría ser considerada como una responsabilidad en materia fiscal, ¿no? O sea, los impuestos que deje de pagar aquella empresa que está transmitiendo los activos, se los podrían cobrar a la empresa que los está adquiriendo. Me parece que también, bajo el tema de que somos entes independientes, me parece excesivo. Sí, porque sería tanto como decir, están planeando para no pagar, ¿no? Y correcto. Entonces ya sería como no solamente suponer, sino aseverar que es así como se está haciendo y no será en todos los casos, ¿no? Muy bien, vamos ahora a qué pasa con las situaciones frente al RFC, ¿no? Sí, fíjate que aquí hizo mucho ruido y ahí en el tema de mediático, que los mayores de 18 años tenían la obligación de inscribirse al registro de contribuyentes. Y pues todos estaban así como espantados. Oye, ¿qué voy a hacer? No, pues fíjate que no vas a hacer nada siempre que no tengas ingresos o siempre que no hagas alguna situación de las previstas en cualquiera de las leyes, ya sea para IVA, para ISR, para impuestos especiales o producciones, para lo que sea, ¿no? Mientras tú no te ubiques en algún supuesto. O sea, no cobres salario, no prestes un servicio independiente o por horarios, no arrendes bienes, no arrendes, ya sea muebles o inmuebles, ¿no? Un auto, unas cosas, o bien un inmueble, pues entonces no estás, ¿no? Tipificado entre ellos. De repente querían tener 18 años porque pues ya pueden tomar, pueden manejar y pueden hacer muchas cosas, pero viene la reforma y dicen, ya no quiero, ¿no? Pareciera que desincentiva el tema de cumplir 18 años. La realidad es que es solamente ver los futuros clientes que va a tener el SAT, ¿no? Y que vayan haciendo una cultura, ¿no? Oye, cívicamente tenemos la obligación de pagar impuestos y tú cumples 18 años, eres una persona jurídicamente, pues, independiente y en ese momento es cuando tú tienes también la obligación fiscal. De repente nos llegaban algunos comentarios, ¿no? En donde, oye, ¿será que yo que tengo la beca que me da el gobierno, estoy obligado a declararlo? ¿Eso será un ingreso? ¿Qué pasa ahí? Pues mira, es que deberíamos ver si están en los planes del presupuesto de egresos de la federación, ahí la ley de ingresos te lo excluye como ingreso, ¿no? Entonces tendríamos que ver específicamente de qué se trata. ¿No? Ahí sí no te podría generalizar porque hay algunos que no son ingresos, otros que son ingresos que no están grabados. Si son de los que no están grabados, es muy posible que los tengas que declarar. Claro. No vas a pagar impuesto, pero si son de los que no se consideran ingresos, ni siquiera los voy a declarar. Entonces, porque hay becas, porque hay muchas más ayudas, ¿no? Entonces, claro que esto generó, por lo menos que tomaran conciencia, que supieran que sí hay que registrarse y que sí hay que pagar impuestos, ¿no? Pero también tenemos la cancelación o suspensión en el RFC, ¿no? ¿Cuándo se confirman estas cancelaciones o suspensiones? Básicamente por la inactividad.
por la inactividad, te señala que cuando en 5 ejercicios previos no has emitido comprobantes fiscales, no has realizado alguna actividad, pues simplemente te pueden suspender o cancelar del Registro Federal de Contribuyentes. Eres una entidad dormida, ¿no? Inactiva, ¿no? Y el último, yo decía aquí, oye, es que para las personas morales lo que hacemos es lo vamos a poder suspender, y solamente la persona física cuando muere es cuando viene la cancelación. Yo quisiera ver que a una persona física se lo cancelaran antes de morir. No, eso es únicamente para las personas morales, ¿verdad? Sí, porque en cualquier momento puedes reactivar la actividad. Correcto. Y poder tener una actividad por la cual estés generando ingresos y por lo tanto estés obligado al pago de impuestos, ¿no? Entonces son algunas precisiones legales que vale la pena tener, ¿no? Bueno, nada más en el caso de las personas morales, sí pudiéramos tener la cancelación cuando la empresa definitivamente se cierra, ¿no? Se hace a través del notario público, así como vas al notario público y creas, también es a través del notario público cuando das de baja a una empresa. Tienes razón, nada más que esta es una potestad de la autoridad. Esta es sin que exista la actuación del contribuyente. En tu caso, me dices, entramos en un esquema de disolución para su ulterior o su posterior liquidación. Correcto. ¿No? Pero en este caso no, en este caso dice, oye, estás inactivo, bueno, pues yo te puedo cancelar el RFC, no te lo puedo suspender, te lo puedo cancelar. Ok, de acuerdo, entonces sí como una potestad o facultad de la autoridad. Muy bien, ¿y cómo se hace este trámite de cancelación? Bueno, el trámite se presenta un aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes de la oficina del SAT, y ahora imponen un nuevo requisito. Ese nuevo requisito es, pues, que estés con un, con una opinión de cumplimiento positiva por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Ya ven que ahorita estamos llevando los acuerdos, ya estamos intercambiando información, bueno, están desde 2013, pero apenas están funcionando ahorita. La verdad es que ya lo están exigiendo, ya estaba desde antes, incluso hay otros que también, pues no estar propiamente bajo un proceso de fiscalización, no te puedo cancelar, no te puedes fusionar, no puedes llevar a cabo sus actos, obviamente porque está siendo revisado. Una vez que terminen, los llevas a cabo. Y bueno, lo imponen para una cancelación de RFC, que es, como señala Lourdes, bueno, ¿sabes qué? Se liquidó la empresa, pues nada más dime que estás limpio, que has pagado todo. Oye, este requisito ¿también funciona para las que se fusionan? No. ¿Por qué? Porque paso de una empresa a la otra. Entonces puedo fiscalizar de manera directa. Le encimo la auditoría a la otra compañía, ¿no? O sea, no dejo de tener el cliente. O no, sea, el cliente sigue. sigue. Pero si te vas, pues el cliente se va. Hay que revisar si dejó pagada la cuenta, ¿no? Es un poco esa la razón. Muy bien. Y entramos a razón de negocio. Recordemos que en fusión, ¿no? Que es cuando juntamos empresas o escisión, cuando las separamos, ¿no? ¿Qué sucede? Si no tienen una razón de negocio, ¿no? Se considera enajenación. ¿En qué caso podríamos tener esto, Silvestre? Pues mira, primero vamos a poner un poco más fácil lo que es razón de negocios. La razón de negocios podríamos observarla de la siguiente forma. Cuando tú haces determinados actos o haces muchos actos jurídicos para pagar menos impuestos. ¿Qué quiere decir? ¿Simular? No simular, porque podría estar dentro de la ley, simplemente a mí me dicen planear, puede ser planear. Okay. Yo me puedo ir por el camino largo o me puedo ir por el camino corto, ¿no? Pero si ese camino me lleva evidentemente a optimizaciones fiscales, pues no le va a gustar a la autoridad, y así no le gustó, ya está desde 2019 para 2020, pues prácticamente la razón de negocios. Entonces, nosotros tendríamos que cuidar, por ejemplo, que en una fusión, voy a poner un ejemplo muy burdo, fíjate que voy a hacer una cadena de suministro, tengo una empresa que se dedica a sembrar tomate y chile, y tengo otra empresa que se dedica pues a hacer los mezclados, las salsas de estos productos, pues entonces las fusiono y existe una razón de negocios, porque lo que busco es introducirme al mercado. Pero voy a poner un ejemplo diferente. Fíjate que tengo una empresa que tiene muchos saldos a favor, atributos fiscales o pérdidas fiscales con unos asegúnes por ahí, y quiero optimizarlos de manera clara. Entonces ahí, pues lo que estoy buscando es realmente dejar de pagar impuestos. El beneficio que estoy buscando es el ahorro fiscal
y no mi permanencia en el mercado, no una razón financiera. O sea, podría vender tornillos y tú vender ropa y no tendría nada que ver el negocio. Claro, claro, ¿no? Pero quieres aprovechar las pérdidas, ¿no? Entonces tenemos que ver que realmente en una situación financiera, ¿no? Y en una relación, pues, de negocios comercial, sea viable, ¿no? Y se pueda hacer no solamente por esta ventaja fiscal, ¿es correcto? Es correcto. Y mira, fíjate que para el siguiente, hablando también un poco del dictamen aquí, para lo que fue la fusión y la escisión, esto también existió en un tiempo que deberían de estar dictaminados por el ejercicio en que se lleva a cabo la fusión, la escisión y el ejercicio siguiente. Ahora te dice, bueno, los estados financieros con los que se pretende llevar a cabo la fusión o la escisión, pues deben estar dictaminados, es decir, no traigas ahí cosas raras, porque también si traes cosas raras, acuérdate que el contador público es la persona que me va a informar, chismógrafo. así, ni hablar. Sabemos que somos como una gran ayuda, pero también tenemos responsabilidades, entonces vale la pena que se trabaje en equipo, ¿no? Muchas veces cuando tomamos clientes, ¿no? Que traen este tipo de prácticas, vale la pena que podamos autocorregirnos en tiempo, ¿no? Que eso es lo que está buscando la autoridad, ¿no? El año pasado tuvimos experiencia de que cuando llegaban estas auditorías y íbamos a Prodecon, ¿no? Teníamos acuerdos conclusivos interesantes porque lo que quieren no es encarcelar, ya hay muchísima gente, ¿no? Más bien quieren que cumplamos adecuadamente con el pago de impuestos y eso lo hacen a través de todas estas normas, ¿no te parece? Sí, es correcto. Lo que está buscando es la fiscalización, evidentemente. Muy bien. Ahora llegamos al tema de venta de hidrocarburos, que es la parte elegante de llamarle a las gasolineras y a las gaseras, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Ya habíamos comentado un poco en CFDI que hay un nuevo requisito de los comprobantes que van a amparar este combustible, que decíamos que va a proceder la deducción de este CFDI siempre y cuando el comprobante incluya la información del permiso vigente, ¿no? Que se va a expedir en términos de la ley. Pero también esto a estas gasolineras y gaseras les implica una serie de obligaciones como es llevar... Bueno, ya cuenta con él, ya cuenta con el control volumétrico, ¿no? Pero ahora te dicen, no, pues lo tienes que generar de manera diaria y mensual. Es decir, bueno, pues te deben de coincidir los registros, ¿no? Y también debes de tener el software, si me ves más adelante, es decir, tienes que tener el equipo de control volumétrico y ese equipo debe cumplir una NOM. Bueno, pues la persona que lo hace, el informático que lo hace, pues es quien debe de verlo. Nosotros tenemos que verificar que sí esté autorizado, ¿verdad? Recordemos que las normas oficiales mexicanas son expedidas por la Secretaría de Economía y regulan las actividades comerciales, ¿no? Industriales, entre otras. Y es por eso que esta serie de requisitos, aunque ya existían ahora con diferente periodicidad, le van a dar a la autoridad pues todos los requisitos para que siga vigente el permiso. Entonces, tú quieres seguir haciendo la actividad, tienes que cumplir esta serie de requisitos. ¿Y qué pasa si no lo cumplo? Bueno, si no lo cumplo, tengo varios supuestos, me pueden ejercer una determinación presuntiva y me puedo hacer acreedor a algunas multas que veremos en el cuadro siguiente. Exactamente, vamos a decir que registrar en los controles volumétricos un tipo de hidrocarburo o petrolífico diferente me llevaría de 2 a 3 millones, mientras que no contar con los equipos, pues el equipo o el programa me puede llevar hasta 5 millones de pesos. Entonces, me parece que está muy fuerte. Tendremos que cuidar que no se nos vaya a suspender, no se nos vaya a caer por ahí el sistema, porque ahí me dijo diaria y mensual. Entonces, si me cae el sistema, voy a tener que hacer un acta o a ver qué tengo que hacer para que no hacerme acreedor a las multas, ¿no? La autoridad no le va a interesar si en efecto tuve un percance o no lo tuve. Ellos van a estar pendientes de la fiscalización e incumplimiento. Así es, tenemos clientes que tienen este tipo de actividades y claro que dicen que es un gran negocio o era un gran negocio y hoy con todas las restricciones y todos los requisitos, pues ya es menos atractivo, ¿no? Entonces, pues vemos que esto justo con todas las empresas extranjeras que vinieron, bueno, pues tenemos una gran competencia en este tema, ¿no? Ay, perdón. Esto ya lo comentamos, es el requisito de los hidrocarburos. Algo que se me hizo súper interesante y que hablábamos justo con estos clientes es ¿en qué momento yo llego a un delito de contrabando? Si es que yo compré gasolina y la persona no tenía vigente su permiso o no tengo un CFDI
que acompañe esto o no una carta aporte. ¿En qué momento llegó a este delito de contrabando? Es que el delito de contrabando es por el traslado, no es por la tenencia de la mercancía. Ya cuando está en mi almacén, pues lo que va a suceder es que si no tiene el requisito, pues no me permiten deducirlo. O sea, me presumen de guachicoleo. Sí, y no me van a permitir deducirlo, ¿no? O sea, aunque sea real, no tiene el requisito, ¿no?, de la autorización, entonces no puedes deducirlo. Sí es deducible, pero no lo puedes hacer, ¿correcto? Mientras que el delito de contrabando es, te hago una revisión en el transporte y no traes la carta aporte y con los requisitos, no, pues en ese, ¿qué crees? Si no traes, no viene acompañado tu comprobante de la carta aporte, pues lo más seguro es que lo traigas de dudosa procedencia. Pues ahí sí, es el delito de contrabando. Se presume. Habría que Tendrías que desvirtuar. aclararlo. Muy bien. Siguiendo con los delitos fiscales, ¿no? Recordemos que algo que ha sido muy común en las empresas es hablar de que los trabajadores que no estén en el IMSS, es muy sencillo para muchas empresas decir, me presto un servicio profesional independiente y lo asimilamos a salarios. ¿Les suena un poco, contadores, empresarios? Entonces, si tenemos ese tema, la realidad es que tenemos una simulación de servicios independientes. ¿Qué opinas al respecto, Silvestre? Pues mira, si esto viene prácticamente con la reforma laboral, sí es un hecho que pues la mayoría de los contribuyentes tratan de optimizar sus recursos financieros y pues siempre nos inclinamos hacia al que menos se defiende, ¿no? Entonces instauran o incluyen dentro de la reforma pues un delito por simulación para que tengamos cuidado, ¿no? Oye, vas a ocupar un trabajador, pues llámale trabajador. Vas a ocupar una persona que preste servicios personales independientes, así llámale, ¿sí? Pero no me estés diciendo que un trabajador está prestando un servicio personal independiente, porque entonces podrías incurrir en un delito. Esto también, cuando se hablaba de la reforma, vino mucho con el tema del trabajo en casa, ¿no? El home office, en donde pues muchas personas decidieron despedir a sus empleados y después hacerles un contrato de prestación de servicios. La realidad es que siguen teniendo un horario, siguen teniendo las órdenes de ese patrón, sigue siendo el único patrón que o la única persona que les está pagando su ingreso. Entonces, claro que es una simulación, ¿no? Entonces, esto viene a cubrir esos huecos que se dieron ahora también en estos tiempos. Correcto, sí es cierto, y pues yo nada más te diría, yo te separaría un poco la reforma laboral. Pues sí, lo que nos llevó fue a quitar el outsourcing, lo prohibió y te dejó los servicios especializados. Hasta ahí lo dejaría. El tema de que tú traslades trabajadores o los despidas, bueno, pues sería una práctica diferente. Responsabilidad solidaria, podrías quedar ahí vinculado con el mismo trabajador, no se perdió la relación laboral. Entonces me parece que ahí deberías de tener mucho cuidado en las revisiones de ese tipo de compañías, ¿no? Muy bien, y como segundo delito, obtener un beneficio tributario respecto de gastos que se realicen para servidores públicos o terceros en contravención a la legislación anticorrupción. O sea, ya las mordidas, ¿no? No, ya las mordidas, pues nunca han sido, ¿no? Nunca han sido permitidas, ahora ya te lo ponen como delito. Perfecto, entonces, bueno, pues nunca fueron deducibles, ahora será un delito. Muy bien. ¿Qué pasa con el embargo vía buzón tributario? Sabemos que esto es algo que les ha quitado mucho el sueño a muchos de nuestros clientes que nos han preguntado y que de repente nos dicen, oye, ¿sabes qué? O sea, todo muy bien, pero, o sea, ni mi esposa me escribe tantos correos electrónicos como el buzón tributario, ¿no? Todo el mundo tiene un mensaje en el buzón tributario y te llegan al celular y a todo el mundo así, se le paran los pelos de punta porque dicen, ¿ahora qué pasa, no? Me están requiriendo. Entonces se ponen muy nerviosos los clientes. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tan legal es esto? Bueno, aquí lo que podríamos entender, bueno, voy a hacer un paréntesis, legal sí es porque está en ley. Eso es lo primero que tendríamos que comentar. El siguiente punto es, ¿cuál es la naturaleza jurídica o por qué nació este buzón tributario? Y este buzón tributario es un medio de comunicación, de interacción entre el contribuyente y la autoridad fiscal. Es decir, ¿sabes qué? Te voy a notificar que tienes un acto, una devolución, una consulta, o sea, es un medio de comunicación. Pero ya cuando tú estableces por ahí una potestad para que una autoridad embargue,
me parece que sale de la naturaleza de este aplicativo. O sea, era una comunicación, no una fiscalización. Era una comunicación, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Sí te notifico el acto, ¿no? Y tú vas, te defiendes, haces lo que tengas que hacer, integraciones, aclaraciones, lo que tengas que hacer, pero ya cuando te digo, oye, ¿sabes qué? Que en el momento estamos en un proceso prácticamente, de repente estamos en un juicio, ¿qué crees? Ya te embargué las cuentas, ya te embargué un edificio, lo que te tenga que embargar, está embargado. ¿Y cómo lo hice? A través de buzón tributario. No, a través de buzón tributario te podría notificar que te voy a embargar o que te embargué, pero no que te llegue un embargo a través del buzón tributario. Me parece que sí es raya un poquito en la ilegalidad. Tendríamos que ver la constitucionalidad de como consejo, pues véanlo con sus abogados para ver si lo pueden impugnar. No para el uso o desuso del buzón tributario. Sí es un buen medio de comunicación fluido con la autoridad, pero no como para que me venga a llevar a cabo embargos de mis bienes, de mis cuentas. Muy bien. Nada más como recordatorio, recordemos que buzón tributario también es obligatorio para asalariados y asimilados a salarios. Y en la reforma decía, oye, tienes hasta el 30 de junio del 2022 para dar de alta o para vincular tu buzón tributario y para activarlo si tienes ingresos mayores de 400,000. Si no tienes ingresos mayores a 400,000, podrías no activar tu buzón tributario, ¿no? Entonces, ojo ahí, pues porque seguramente van a tener ahí a sus clientes o bien a sus trabajadores en esa situación, ¿no? Y pasamos a la ley del impuesto sobre la renta. Sabemos que algo que les tiene como muy nervioso, sabemos, ya casi llegamos a reciclo, sabemos que es también parte de las grandes dudas ya vimos en el chat que hay una pregunta de, oye, ya me pasaron directamente a reciclo, ¿qué hago? Veamos qué vamos a hacer al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos de asistencia técnica. ¿Qué pasa en el tema de asistencia técnica? Bueno, la asistencia técnica son trabajos personales, trabajos que se llevan a cabo por individuos. Entonces, había una limitante específicamente para los servicios que se prestaban para el extranjero. Decía, si tú prestas un servicio para el extranjero, debes comprobar que tienes la capacidad. No puedes hacer una deducción de una empresa que no tiene trabajadores. Si quien presta el servicio, pues tiene el personal y la capacidad técnica suficiente, ¿no? Entonces te dice, ¿sabes qué? Con la reforma laboral, pues ya todas las empresas prácticamente tienen trabajadores, ¿no? Entonces ya a todos por igual deberán comprobar que sí prestaron el servicio de manera directa y no a través de un tercero. Porque si no, ahí entraríamos en otra figura que sería servicios profesionales o servicios empresariales en su caso, ¿no? En servicios especializados. Recordemos que la legislación laboral ya lo que maneja son servicios especializados. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con esos clientes que no nos han pagado? Que de repente tenemos años y años queriéndoles cobrar y no nos pagan. Estos créditos incobrables podemos hacerlos deducibles siempre que sean menores a 30,000 unidades de inversión. Pero si son mayores a 30,000 unidades de inversión, tenemos que cumplir requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos, Silvestre? Bueno, si son mayores a 30,000 unidades de inversión, lo que tenemos que hacer es demandarlos. Pero yo te diría que hasta el 31 de diciembre de 2021, la legislación preveía que cuando se demandara, podría llevarse a cabo la deducción, que en la práctica también era objetado por parte de la autoridad, ¿no? Pero esto no daba lugar a que la persona que era demandada se defendiera por decir, oye, ¿sabes qué? Tú dices que yo te debo 1,000,000 de pesos, yo no te debo 1,000,000 de pesos, yo te pagué, hay un error en tu demanda, o simplemente no te debo 1,000,000, te debo 100,000 pesos. ¿Sí me explicó? Entonces, imagínate que presentabas una demanda y deducías 1,000,000 de pesos y te decían que no debías nada o debías 100,000 pesos, 10%. Entonces, eso nos lleva a distorsiones fiscales, ¿verdad? Lo que hace esta reforma es decir, no, pues a ver, agota todas las gestiones. Primero, en principio, todo el juicio. Y después, todas las gestiones de cobro. Es decir, ¿sabes qué? Ya lo embargué, lo traté de embargar y fue imposible porque no tiene bienes. Ah, bueno, entonces sí. Ya puedes deducir, no tienes cómo cobrar, ya no hay más. ¿Sale? O sea, hasta el último recurso, hasta que ya no tiene bienes el deudor, es prácticamente cuando podrías tomar la deducción. Perfecto, y ya no solamente al presentar la demanda. De acuerdo. Ahora tenemos como tercer punto el valor de las inversiones. Recordemos aquí que el concepto de inversiones son bienes que me permiten
¿no? Pues producir, prestar el servicio, entre otras, ¿no? Tenemos clasificación de inversiones como es equipo de transporte, equipo de cómputo, ¿no? Y aquí tenemos una serie de gastos que también se integran como parte de las inversiones y aquí nos dicen, forman parte de ellos los honorarios que pagaste a la agencia aduanal, ¿sí? Y todos los gastos hasta que la inversión funcione. Entonces, aquí solamente es una precisión respecto de qué consideran, porque recordemos que esto no es una deducción directa, sino vamos teniendo porcentajes de deducción a lo largo de ciertos años, dependiendo del tipo de inversión del que se trata. Así ¿Correcto? es, sí. Muy bien. ¿Qué pasa cuando ya la inversión deja de ser útil? Bueno, pues no pasaba nada hasta 2021, simplemente dejó de ser útil, lo tenías con valor de $1 en libros y de ahí no pasaba nada más, ¿no? Ahora, pues tendrás que presentar un aviso ante las autoridades fiscales. Esto es como cuando las mercancías dejaban de ser útiles o dejan de ser útiles, tú presentas un aviso. Lo mismo va a suceder con este tipo de activo fijo, ¿no? De inversiones. Pues realmente tendrás que presentar un aviso para que puedas deducirlos. Muy bien, aquí recuerdo que en algún momento había la destrucción y que dabas a conocer a la autoridad que tenías la destrucción y ellos también te podían decir a dónde la podías donar en su caso, ¿no? Entonces eran como parte de las prácticas que se tenían para estas inversiones, ¿no? Entramos a otro punto que es la capitalización del GADA. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa con los intereses en la capitalización del GADA? Bueno, la capitalización del GADA es cuando tenemos una deuda del extranjero y rebasa 3 veces el monto de mi capital social, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Lo que está sucediendo es que tu capital no te alcanza y te están fluyendo préstamos de tu parte relacionada del extranjero para que puedas operar. Y por eso esos préstamos no son gratuitos, por esos préstamos vas a pagar intereses. Pero en lugar de que estés pagando intereses, si fuera una empresa que genera utilidades, pues deberías de pagar dividendos y es mucho más alto el impuesto, ¿no? Y la retención. Entonces, pues ahí es donde entra en conflicto la autoridad y empieza a endurecer las reglas. Y te había dado una opción a través del artículo propiamente 28 de la Ley de Impuesto a la Renta, en donde te permitía que en lugar de tomar el capital social, tomaras la cuenta de capital de aportación, que son las aportaciones actualizadas, más las utilidades fiscales, y hasta ahí se quedaba. Decía, lo que tenías al principio más lo que tenías al final, entre dos. Neteado de impuestos. Neteado. Y entonces, ahora te dice, bueno, y si tienes pérdidas pendientes de aplicar, pues también considéralas en esa fórmula. Entonces, pues ahora sí tenemos que empezar a revisar si efectivamente alcanzamos o libramos esas 3 veces el capital, porque en la medida que no se libre esas 3 veces el capital, no será deducible el interés que se le pague a la parte relacionada del Estado. Ok, puede ser que debas 800,000 y tu capital esté sobre 250,000 pesos. Claro que ya rebasaron 3 veces el valor de tu capital, ¿no? 3 veces mi valor de capital serían 750,000 y yo ya tengo 800,000 en esta capitalización del GADA. Quiere decir que todos los intereses no serán deducibles. Claro, y te podría decir que esto es una facultad de la autoridad, no es que tú lo tengas que descontar de manera directa, sino que si tienes los elementos, porque está una discrepancia de un 20% adicional, lo podrás llevar a cabo, nada más que ten la información. Perfecto, muy bien. Algo que dio una aclaración, ¿no? ¿Qué son partes relacionadas? Partes relacionadas es un grupo de empresas o empresarios que tienen una relación entre ellos, tienen tienen negocios entre ellos y están vinculados ya sea por capital, le llaman por control, puede tener una empresa que le compra a otra prácticamente el 80% de su mercancía, y puede ser también por administración. Oye, tengo los mismos administradores, pues entonces estás vinculado por el tema de administración. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacen aquí? Muchos contadores, muchas posturas existían que las operaciones internacionales, residentes en territorio nacional, no deberían de tener no deberían comprobar que se llevaron a cabo a valores independientes, a valores de mercado. Porque no se consideraban partes relacionadas, ¿no? Porque la ley decía que eran extranjeras. Más bien porque no se precisaba el procedimiento que debía ser para los nacionales. Okay, porque correcto. decía, era para los extranjeros. Los extranjeros deben de comprobar. Quitan que los extranjeros y pues ahora sí que
quedamos todos adentro, ¿no? O sea que si tenemos los mismos accionistas, si nuestra operación es en un porcentaje mayor, ¿no? Y ejerzo control sobre ti, entonces también es una parte relacionada y tendremos que observar estas reglas. Es correcto, Luis. Muy bien. Pues la informativa local de grupos empresariales se deberá presentar a más tardar el 15 de mayo del 2023, ¿no? Entonces, entremos a personas físicas, seguramente traen parte de esas inquietudes. ¿Qué pasó con personas físicas, no? De repente era, oye, ¿qué pasa con mis deducciones personales? ¿Voy a poder seguir haciendo las mismas? ¿Tengo opción de seguir aportando a mi plan de retiro o ya no? ¿Qué hago en estos casos? Pues prácticamente se mantienen las deducciones personales y lo único que hacen es meten al límite los donativos que se hagan. Nosotros antes decíamos, son todas mis deducciones personales, más los estímulos que tenía de educación, más los donativos. Ahora me dicen, no, los donativos también forman parte de ese límite. Eso es lo que sucedió con esa reforma. O sea, ya tampoco podemos donar tanto. Depende si tienes mucho dinero, diría que si donaras, pero ya no lo lo voy a hacer reducible. Muy bien, sigamos ayudando, Teletón, entre otros, ¿no? Muy bien, llegamos al tema que nos tiene un poco con más dudas, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Le decimos adiós al RIF y le damos la bienvenida al régimen de confianza o podemos permanecer en el RIF. Vamos a aclarar ese tipo de situaciones, ¿sí? RIF efectivamente se deroga. Si tú eres un contribuyente que hasta el 31 de agosto te inscribiste en dicho régimen, puedes optar por continuar aplicando el estímulo. Recordemos que este régimen nace y nos daba un 100%, ¿no?, de subsidio y después íbamos disminuyendo esa ayuda o ese subsidio que nos daban para el pago de los impuestos. Y además no solamente era para ISR, ¿no? También aplicaba para IVA, ¿no? Con tasas importantes según el sector al que correspondía y además venían pues un tratamiento específico que sí ayudaba a muchos contribuyentes, ¿no? De tal forma que este es un tema de cálculo, ¿no, Silvestre? O sea, tendrás que revisar en qué año estás y qué tanto proyectando tus ingresos, siempre y cuando no rebasen de 2 millones de pesos. Es correcto, pero también debemos de tener en cuenta que para el RIF la tasa es del 2% y acá podría llegar a 2.5, ¿no? Entonces, digo, si como dices es un tema de cálculo y simplificación, habría que ver qué te conviene más, hacer un cálculo del lado RIF y un cálculo del lado reciclo. Perfecto. Recordemos que RIF, ¿qué actividades teníamos en RIF y ahora qué actividades tenemos en reciclo? Actividades empresariales y profesionales teníamos lo que era el RIF y los servicios que, bueno, prácticamente se prestaban al público general, ¿no? Lo que tenemos ahorita en el reciclo, pues es las actividades empresariales y profesionales y destaca lo que es el arrendamiento. El arrendamiento es interesante, podríamos llegar a, depende del tamaño de los contribuyentes, pero podría llegar a convenirle, ¿verdad? Por la tasa. Vamos a decir que de una renta de 100,000 pesos, pues estaría pagando, pues no sé, el 1.25, 2%, pues mucho más bajo de lo que está pagando actualmente, ¿no? Entonces aquí sí, la recomendación es, oye, ¿tienes arrendamiento? Sí, pues que te hagan un calculito por ahí, ¿no? Porque también si tienes deducciones autorizadas altas y tienes pérdidas, pues no te conviene el RIF, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer es un comparativo de cómo estás actual y cómo te llevaría a cabo este nuevo régimen de incorporación fiscal a pagar. Si te conviene, pues te pasa. Si no te conviene, pues realmente te mantente, ¿verdad? Claro. Hay clientes que de repente no podían tener deducciones, ¿no? Las deducciones no eran autorizadas o no cumplían con todos los requisitos, ¿no? Entonces viene el reciclo y se va a aplicar directamente sobre su ingreso a una tasa menor. Entonces, también tendremos que ver en qué situación se encuentra cada uno de sus clientes o ustedes o los contribuyentes en general para poder ver si permaneces. Alguien que se dio de alta a partir del 1 de septiembre no tiene opción. Se tiene que ir directamente al régimen simplificado de confianza, que es el ahora llamado reciclo, ¿no? ¿Y qué pasa con el estímulo de acumulación para personas morales? Bueno, lo que pasa es que al abrirse también un nuevo régimen, que es el régimen simplificado de confianza para personas morales, en donde pones un tope de 35 millones y tenías el estímulo de las personas de 5 millones, no tiene sentido continuar con este régimen, pues cabe en el del reciclo, ¿no? Entonces, pues lo elimina. Claro, recordemos que esto tiene como 2, 3 años, ¿no? Que nace. Correcto. Y entonces daba la opción a personas que quisieran hacer flujo efectivo. O sea, no me deduzcas costo de lo vendido, dedúceme compras. Y entonces era un tema
pero ahora con Recico, pues la realidad es que esa es la esencia del régimen, ¿no? Muy bien, ¿qué pasa con las actividades primarias para personas físicas? Bueno, se elimina propiamente, como estaba regulado dentro de personas morales, se abre un régimen de flujo de efectivo para personas físicas, Recico, pues la sacan de ahí y la pasan pues, prácticamente que pueda tributar en Recico. Pero hay que tener cuidado, debe de tener ingresos exclusivos las actividades primarias, y si no, pues sería a lo que se conoce como régimen general de ley. Entonces, para que tengan ahí bastante cuidado. Muy bien. Ahora, hablemos en términos generales del régimen simplificado de confianza, ¿no? Se instaura tanto para personas físicas como para personas morales y los topes son diferentes, ¿no? Para personas físicas tenemos 3.5 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, es decir, 2021 no tendrías que haber rebasado 3.5 millones siendo persona física, y siendo persona moral lo llevan a 10 veces más, que es 35 millones de pesos, ¿sí? Ese es el primer punto. Segundo, que las actividades que se realicen solo pueden ser 3. Actividades empresariales, servicios profesionales o bien el arrendamiento temporal de bienes, ¿sí? Aquí también en RIF, ¿no? Te daban la posibilidad de tener ingresos por salarios e intereses. La realidad es que sigue esa condición aquí en Recico, ¿no? El régimen simplificado de confianza, que nace justo en el 2022, te da esta posibilidad. ¿Qué es lo importante? Y aquí, por favor, ojo a ustedes. Si vas a elegir, ¿no?, quedarte en RIF o estar en el régimen simplificado, tienes que presentar, si quieres permanecer en RIF, tienes que presentar un escrito a más tardar el 31 de enero del 2022, es decir, el próximo lunes. O sea, tienen viernes, sábado, domingo y lunes para presentarlo, bueno, elaborarlo y presentarlo. Realmente se hace por medios electrónicos, ¿no? Sí, en realidad se presenta en actualización de actividades. Y ahí te aparece el botoncito y te dice que si quieres continuar en RIF o si te quieres pasar a Recico, le das clic. Prácticamente es directo, te hace el procedimiento. ¿Sale? Entonces es directo actualización al Registro Federal de Contribuyentes. Muy bien, pues con esta reforma llegamos así, terminamos año y seguimos con RIF porque hemos tenido una serie de juntas con los clientes analizando esto y viendo las preocupaciones que tienen, ¿no? En la parte pues de legalidad y revisando todos estos temas. Espero que, bueno, ustedes ya lo tengan resuelto y si no, con mucho gusto podríamos ayudarlos. ¿Qué pasa aquí? ¿Podrán tomar como referencia ingresos del 2019? ¿Quién, Silvestre? Pues las personas físicas que vayan a querer ingresar al Recico, ¿no? Decimos, oye, es que fíjate que a la fecha de entrada en vigor de la reforma fiscal 2022, pues no tenemos todavía la declaración de 2021 presentada, ¿no? Bueno, pues mira, si quieres, tómate la información de 2019. ¿Vale? Oye, y si voy iniciando, pues haz una estimativa y esa estimativa no debe rebasar de los 3.5 millones. En el momento que lo alcances, pues te tendrás que salir del régimen a partir del ejercicio siguiente, ¿no? Entonces, bueno, ya son reglas mucho de precisión en el cambio de régimen, pero bueno, te diría que es únicamente como para ser elegible, ingresos para ser elegible dentro del régimen régimen simplificado de confianza, perdón. Está bien. Recordemos que aquí una persona física en el régimen general aporta del 1.92% al 35%. Pero ahora con el régimen simplificado de confianza tenemos del 1 al 2.5%. ¿Se escucha bien, no, Silvestre? Sí, la verdad se escucha bastante bien, por eso lo comentaba, principalmente me llamó la atención para los arrendatarios, hagan su cálculo, me parece que podría, si no tienen pérdidas, beneficiar. Digo, es un cálculo que se debe hacer, no es una regla general, más bien es analicen los supuestos, ¿no? O sea, suena bien, pero tiene que aterrizarse a cada caso concreto. Muy bien, y solo aplica para ISR, IVA, seguimos requiriendo comprobantes para acreditar correctamente las operaciones. Entonces, eso que por favor no se les vaya de vista. Recordemos que aquí el primer rango que tenemos es ingresos mensuales de 1 hasta 25,000 pesos al mes o bien 300,000 anuales. La tasa aplicable será del 1%. Ingresos mensuales de 25,001 a 50,000 o bien 600,000 anuales, tendrás el 1.10 y así nos vamos al 1.50, al 2 y al 2.5.
Entonces, aquí es importante que es flujo efectivo, ¿de acuerdo? Entonces, sobre los ingresos efectivamente cobrados sin deducción alguna. ¿Por qué? Pues porque la tasa ya es una tasa efectiva. ¿Qué es una tasa efectiva, Silvestre? El impuesto que pagas directo sobre el ingreso. O sea, si yo pago 100,000 pesos de impuesto sobre 1,000,000 de ingresos, entonces yo tendría un 10% de tasa efectiva. Otra vez la cantidad. Ok, 100,000 pesos pagué de impuesto y tengo 1,000,000 de ingresos, entonces pagué el 10%. Y si lo hacemos 10%, 10,000 pesos pagué de impuesto y tuve 1,000,000, pues entonces tengo el 1% de tasa efectiva. Entonces, para que veamos que en realidad esa tasa efectiva tenemos que tenerla muy en vista. ¿De acuerdo? Espero que hasta aquí tengamos alguna duda o comentario. No hemos visto dudas de reciclo, seguramente cuando vayan teniéndolas las vemos, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy una persona que contrata a personas en actividad empresarial, en servicios profesionales o arrendamiento y yo tengo la obligación de retenerles? Porque entonces yo les pago sus servicios, el arrendamiento, entre otros. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer la retención del 1.25, pues decimos que cuando prestábamos servicios profesionales existía la del 10%, como las tasas impositivas en el reciclo son menores, pues evidentemente la tasa de retención no podría ser mayor, ¿no? Si no se generarían saldos a favor importantísimos. Lo ideal sería que se hubiera quedado en la tasa mínima, ¿no? ¿Para qué? Pues para que el que se quede en la mínima no tenga saldos a favor. Eso hubiera sido lo ideal en la reforma. No todo es justo, Silvestre. La vida no es tan justa siempre. Muy bien. Y en este caso, ¿qué pasa con el IVA? ¿Van a seguir reteniendo las 2/3 partes del IVA? ¿Perdón? En el caso del IVA, ¿la retención sigue siendo a las 2/3 partes? Sí, perdón, es que estaba leyendo una pregunta, me la doy grabando para ver si las podemos contestar al final. Claro. Sí, el IVA es independiente, es únicamente impuesto sobre la renta. En materia de IVA no hubo ninguna reforma. Perfecto. ¿Sale? Ok, importantísimo que tengamos esto, porque los clientes de repente dicen, padrísimo, entonces ya no voy a cobrar el 16%, sino ya me voy a las tasas de reciclo. No, solamente esto es para ISR. Simplificaron el tema de cuánto vas a contribuir de tu utilidad y por eso bajaron las tasas a que fuera una tasa efectiva. Pero en tema de IVA, sigues teniendo la obligación de tener comprobantes con todos los requisitos, sigues teniendo la obligación de hacer la diferencia entre el IVA que cobras contra el IVA que tú pagas. Entonces, sí es importante que veamos que solamente es para ISR. Y recordemos que también podemos tener utilidad y trabajadores. ¿Y qué pasa con la PTU? Pues se determina ingresos menos deducciones autorizadas, ahí sí, porque estábamos diciendo que este tipo, bueno, no dijimos, porque lo vamos a aclarar, que este tipo de contribuyentes no están obligados a llevar contabilidad. Yo diría, no, si tienes que llevar la contabilidad, sino cómo vas a determinar tu PTU, ¿verdad? Y su IVA, ¿no? Y su IVA, ya no vas a tener que llevar, enviar contabilidad electrónica. Bueno, eso es cierto, Dios, no, está bien, no lo vas a, pero para determinar el IVA, como dices, bien lo dices Lourdes, y para determinar la PTU, me parece que sí debes tener una base cierta a través de la contabilidad. Oye, con tantos acrónimos que hacemos, PTU es participación de los trabajadores en las utilidades, ¿no? Porque entonces tenemos RIT, RECICO, PTU, o sea, CUFIN, CUCA, y entonces solo nosotros nos entendemos. Pero bueno, seguimos. ¿Quién no puede acceder a este régimen? O sea, todo está maravilloso, pero te dicen, restringir a la entrada, así como cuando llegábamos al antro, ¿no? Y entonces el cadenero te decía, no puede entrar. ¿Quién no puede entrar a este régimen? Previo a ello, vamos a contestar esta pregunta. Es de Ara. Dice, en el caso de cambiar a reciclo, la persona moral que me paga está obligada a retener el 1.25% de ISR. Sí, es correcto. Sí, en el momento que tú ya estés en reciclo, te deben de retener el 1.25 en lugar del 10%. Por eso tienes que hacer el cálculo y tienes que presentar a más tardar el 31 de enero y con ese aviso que tú presentas al SAT, le vas a presentar ese aviso al que te retiene. Y él con eso tiene el sustento legal para decir, oye, a Araceli solamente le voy a retener el 1.25%. Aquí también vamos a contestar la pregunta, un segundito, una pregunta más arribita, dice Maritza Villanueva. Ya que entramos a esto, me dice, el día de hoy soy socio de una persona moral y tengo arrendamiento. Si al día de mañana debo ser socio, ¿puedo tributar en reciclo? Bueno, pues aquí seguramente se está refiriendo a los limitantes, quienes no pueden entrar, quienes sean socios accionistas de personas
morales, ¿no? Entonces, se está refiriendo, si el día de mañana dejo de ser socio, pues la condición es muy clara. Si no eres socio, pues no hay limitante para ello. Siempre que no tengas algún otro tipo de limitante, ¿verdad? No vas a prestar servicios profesionales preponderantemente a un prestatario. ¿Qué quiere decir? Que más del 51% de tus ingresos provienen de esa persona y además llevas el trabajo en sus instalaciones. Ahorita es muy difícil por el tema de COVID, ¿no? De la distancia que tenemos. Pero sí deberías de analizar si no estás en algún otro supuesto. Pero la respuesta clara es sí. ¿Va a estar bien visto por la autoridad? Seguramente no. Seguramente te va a decir, oye, ¿cómo que te saliste de un régimen de una obligación de socio accionista para caber en el régimen? Bueno, pues yo tengo todo el derecho de hacerlo. Simplemente vendí mis acciones, aquí están a valor de mercado, aquí está en su caso el dictamen, como lo hayas hecho, o el 20% y está acumulado en mi declaración. No pasó nada. Ya no soy socio y entonces sí puedo tener acceso al reciclo, ¿no? Entonces me parece que sí, sí podrías, pero obviamente con el cuidado que no será una práctica que le guste a la autoridad fiscal. O sea, pudieran requerirte esa aclaración, mi querida. Y ya dando un poquito seguimiento a lo que preguntaba Lourdes, pues ya tocamos los socios accionistas, ya tocamos el tema de lo que son los servicios profesionales, también están los servicios de actividades empresariales. Tú puedes optar a través de la ley impuesto a la renta, que si eres un servicio independiente, pues te retengan como si fueras asalariado, o si le prestas a una persona física que realiza actividades empresariales, también esos son los 3 supuestos, entonces, que te limita. Entonces no podrías estar en reciclo, ¿sale? ¿Qué más? Te dice tampoco aquellos residentes en el extranjero con uno más establecimientos. No, lo que estamos buscando pues, es un beneficio nacional. Ahí veremos si no entramos en un trato discriminatorio para los extranjeros y empiecen a litigar y puedan llegar a resultados pues diferentes, porque pues ¿cuál es la razón jurídica o la ratio? Pues la razón jurídica, perdón, iba a ir un poco más con otro lenguaje. ¿Cuál es la razón jurídica como para que por el simple hecho de ser extranjero, si yo realizo la misma actividad que un residente en territorio nacional, a mí no me permitas la aplicación de ese régimen? ¿Cuál sería la razón jurídica? Pues va a decir la autoridad, ninguna, ¿no? ¿Y qué va a tener que hacer el juzgado? Pues muy posible que declare inconstitucional esta norma. Digo, por el monto, me parece que no podría llegar a mucho, pero pues sí se nota esa. Se llama principio no discriminación y lo está discriminando a través de esta limitante. Y tenemos muy mal tema, ¿no? O sea, comes y te vas. O sea, eso podría antecedernos, recuérdalo. Claro. Muy bien. Recordemos aquí que también, o sea, mucho hemos tenido preguntas en la oficina respecto de, oye, soy agente de seguros, ¿me aplica este régimen? Sí, tendrías que revisar cómo estás, si eres socio accionista, porque muchos de ellos pudieran ser socios accionistas de una empresa, además de ser agentes de seguros. O nos ha encantado que ahora con todo el comercio que se dio, ¿no? En pandemia, con las nenis, ¿no? Que nos encanta el término porque, bueno, pues son todas estas mamás, ¿no? Que empezaron a comercializar desde las redes sociales. Entonces, pues sí, claro que todas ellas caben aquí y ya podrían darle, pues, un ingreso legal, ¿no? Legalizar todos sus ingresos y pagar los impuestos que correspondan y dejar muy claro que están en este régimen simplificado de confianza. Quisiera contestar estas 2 preguntas para ir avanzando. Adelante. Preguntan si soy socio o accionista de una sociedad anónima simplificada y mi régimen de persona física con actividad empresarial, ¿puedo pasarme a reciclo? Bueno, en principio tendrías que liquidar la SAS, porque tú eres el único socio, ¿no? Entiendo. Y después de que la tienes liquidada, pues me parece que sí podrías pasar. Desde mi particular punto de vista, lo mismo, ¿no? Seguramente no le va a gustar a Hacienda, seguramente, pero pues teniendo los elementos, te lo tendría que respetar. Y la siguiente pregunta dice, una persona física que su actividad es arrendamiento fue socio de una persona moral, pero esta se encuentra suspendida. A ver, ¿fue socio y ya vendió sus acciones? Es decir, ¿ya no es socio? ¿Ya no está en el acta constitutiva? Sí. Y ya tiene su contrato de enajenación de acciones o de donación de acciones según se trate, o en la que transmitió esas acciones, ya no es el poseedor. Entonces, sí entraría, sí calificaría. Pero si la persona se encuentra suspendida, se encuentra dormida, pero estoy dentro de ella como socio de accionista,
no podríamos acceder. Ah, ya contestó, solo se encuentra suspendida, no podemos acceder, no se cumple el requisito, sigo siendo socio o accionista de esa entidad. Muy bien, pues entonces continuamos. ¿En qué caso salgo del régimen? Pues si supero los ingresos, ¿no? O sea, uno de los requisitos es que tenga hasta 3,5 millones, los supero, entonces salgo de ese régimen y podrías volver a tributar si en el ejercicio inmediato anterior tus ingresos no rebasaran. Ejemplo, 2022 rebasé y tuve 4 millones de pesos, entonces salí de reciclo. 2023 ya no puedo tributar en reciclo, pero resulta que 2023 tuve 1,800,000. En 2024 podría volver a regresar a reciclo, si existe aún. Muy bien. También se incorporan algunas causas de salida del régimen, el hecho de que los contribuyentes, ojo, y es un tema de cumplimiento, no presenten 3 o más pagos provisionales. Recordemos que estos son mensuales o bien omitan presentar la declaración anual. Esto nos sacaría del régimen, entonces es una causa de salida del régimen, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa con las personas morales? En las personas morales es optativo. Ay, ya estábamos muy románticos, sí, estábamos aquí muy en el oscuro. Es que es muy romántico este tema fiscal. Ya sé. Muy bien, ¿qué pasa con las personas morales? Las personas morales no es optativo, es un régimen obligatorio. O sea, la SAS está en régimen simplificado. Sí, se va a régimen simplificado de confianza siempre que no rebase los 35 millones de pesos. Hay que tenerlo ahí muy claro, ¿no? Pero también hay algunas condiciones. ¿Quiénes no pueden tributar en este régimen, no? Que ahorita lo vamos a tocar más adelante, pero te diría, el cambio debería de ser de manera clara y automática de régimen de personas morales, régimen general de ley, a lo que es un régimen simplificado de confianza, ¿no? Entonces no es voluntario, es obligatorio en principio. O sea, yo soy una persona moral que tengo estos ingresos máximos de 35 millones, yo no tengo la opción de estar en reciclo. Para mí, el cambio es obligatorio, porque una de las primeras preguntas, si quieres buscarla, Silvestre, era que se cambió de forma automática, si había forma de salirse, ¿no? Ahorita la buscamos para poderla encontrar, contestar de una vez. En este caso, la acumulación y la deducción fiscal es con base a flujo efectivo. Y aquí vamos a recordar el YETU. ¿Se acuerdan del YETU? El impuesto empresarial. ¿Sobre qué era, Silvestre? Es impuesto empresarial de tasa única. Exacto. Pues quería ver si estaba en el tema, ¿ves? Sí. Entonces, el YETU en realidad era flujo efectivo. Teníamos créditos, que eso era muy bueno, porque en realidad pues nos permitía cómo pues disminuir el impuesto. En este caso no tenemos créditos, entonces eso también implicará. Aquí el costo de lo vendido sería ya pasado, porque en realidad vamos a deducir lo que compramos, no lo que vayamos vendiendo en nuestro inventario, ¿no? Y como decíamos, va a aplicar a contribuyentes que obtengan ingresos hasta 35 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior. Bueno, y la pregunta que señala a veces, la persona moral en la que laboro fue migrada por la autoridad a reciclo en automático, ya que cumple con todos los parámetros para pertenecer al reciclo. La pregunta es, ¿puedo presentar mi aviso para regresar al régimen general antes del 31 de enero? Pues no es opcional, es obligatorio. Si cumple todas las condiciones y no hay una causal para no entrar, es más, les voy a adelantar para que puedan tener una mejor toma de decisión. Si tenemos en 2 o 3 empresas identidad de algún accionista que sea mayoritario, bueno, pues esas empresas no pueden tributar en el régimen simplificado de confianza. Entonces, lo primero que les diría, llévense de tarea ahorita, revisen las actas, verificamos si están los mismos accionistas y si es el caso, por ejemplo, cumplió todos los requisitos, pero los accionistas son los mismos, ¿qué crees, autoridad? Indebidamente me cambiaste porque esta persona, este socio que controla a 3 entidades, es de la empresa A, B y C y por tanto esta compañía no puede tributar, es una limitante, ¿correcto?
El segundo supuesto que yo les diría, revisen, es cuando llevan la administración. Oye, fíjate que tenemos un gerente administrativo, pero ese gerente administrativo tiene poder, debe estar en actas, por favor. Debe estar instituido en un acta como poder, como gerente general, como administrador único, como miembro del consejo de administración, y dice, él administra 2 o más entidades. Bueno, esas 2 o más entidades no son elegibles, no pueden entrar al régimen simplificado de confianza y se quedan en el régimen general del ley. ¿Vale? Entonces, con eso contesto su pregunta. Muy bien, seguimos. ¿Qué pasa para efecto de las deducciones? ¿No? Para Recico, los activos fijos reflejan un cambio importante en las tasas de deducciones tradicionales, ¿no? Las construcciones cambian del 5% al 13%. Mobiliario y equipo de oficina del 10 al 25%. Equipo de cómputo del 30 al 50, pues es que ya la tecnología nos tiene muy mal, ¿no? Y el equipo de comunicación y señalización del 10 al 20%, ¿no? Recordemos que esto es para Recico persona moral. ¿Qué pasa? ¿También tengo reducción de tasa, Silvestre? ¿Tienes reducción de tasa para las personas morales? No. El único beneficio, pues prácticamente, según beneficio, es el flujo de efectivo y el incremento de las deducciones autorizadas, de la deducción acelerada de ciertas inversiones, ¿no? Pues me parece que sí, habría que cuidarlo. Aquí, Lourdes, dependiendo del tipo de contribuyente, hay algunos contribuyentes que tienen anticipos. Por esos anticipos estarían pagando impuestos sobre la renta en un periodo y después tienen deducciones autorizadas a lo largo de 2, 3, 4, 5 periodos, y eso los llevaría a que en un periodo tuvieran ingresos y en otros deducciones, es decir, pérdidas. Posiblemente me parece que deberían de ser la planeación financiera, o el consejo es hagan la planeación financiera para que puedan empatar ingresos con deducciones, ¿verdad? No les vaya a suceder lo que el IETU, que en muchos casos se pagaba ese impuesto y llegábamos al final del ejercicio con pérdidas, ¿no? Entonces, ténganlo ahí. Me voy a adelantar solo un poquito para ver este tema. Fíjense que hicimos un ejercicio. Si la persona moral en régimen de confianza llevara, ¿no?, el pago de sus impuestos, si vemos aquí, es ingresos pagados menos deducciones pagadas, le va a dar su resultado fiscal. Eso, aplicándole la tasa, le va a dar un ISR del periodo, del cual podremos disminuir pérdidas y pagos provisionales anteriores, y eso nos dará el ISR por pagar del periodo. En este ejercicio, no veíamos que tuviera un ingreso de 50,000 y deducciones pagadas de 5,000, tenía un resultado fiscal de 45,000. Esto hacía que tuviera un ISR del periodo de 13,000. Ok, ya. Si esta empresa tiene que en febrero tenemos 800,000, ¿por qué? Pues porque me dieron un gran anticipo. Entonces, estos 800,000 menos las deducciones de 8,000 me hacen que mi resultado fiscal sea de 792,000, que multiplicado por el 30% tengo que pagar un ISR de 237,600, le disminuyo los 13,500 que ya había hecho y tengo un impuesto de 224,000. Si ven, en realidad, pues le estoy quitando una gran cantidad de ese anticipo. Vemos los meses siguientes y en realidad en marzo hicieron un gasto de 250,000 pesos y entonces eso baja la base del impuesto, pero aún así tienen 180,000 que pagar, pero ya anticiparon 224. Si vemos los demás meses, en realidad ningún mes más tuvo que pagar ISR porque se descapitalizó en febrero. ¿Qué pasa aquí? Cuando llegamos al cálculo de la declaración anual, resulta que en realidad debía pagar en todo el ejercicio 90,300 de impuesto y anticipó desde febrero 224,000. Eso nos daría un saldo a favor de 133,000 pesos que podrías compensar o bien pedir en devolución con el tiempo que esto implica y las revisiones que implicaría. Por eso es que Silvestre recomendaba que tuviéramos esta planeación. Te va a llegar un ingreso importante, tienes que planear inmediatamente cómo vas a disminuir la base para el pago del impuesto, porque es flujo efectivo. Correcto, y vamos a contestar aquí dos dudas. Y se puede una sociedad civil o sociedad cooperativa, no sé cuál sea,
Dice, como régimen general, si uno de sus socios es sociedad y las otras personas físicas, sí, claro. El requisito es que esté constituida únicamente por personas físicas, ¿vale? Entonces vamos a decir, se nos pasó a decirlo, gracias por la aclaración, Judith, bueno, por la pregunta que nos permite aclararlo. Solamente son elegibles las sociedades que están constituidas por personas físicas. En tu caso, como tienes personas morales, pues tú sigues tributando en el régimen general de ley. Y te diría, si es una sociedad civil, me parece que no entrarías en el tema de si son o no deducibles los anticipos de utilidad. Me parece que esa parte podrías aprovecharla aquí. La siguiente pregunta también era de reciclo. Si hablamos de flujo de efectivo, los préstamos que se hacen entre socios también se consideran ingresos. No. El ingreso, vamos a entenderlo como es el incremento que tiene una persona en su patrimonio. Es decir, ¿sabes qué? Yo vendí algo y por esa venta obtuve una utilidad y entonces eso es considerado ingreso. En los préstamos, ¿qué te diría? Hay una jurisprudencia muy reciente que se llama, bueno, que se refiere a la fecha cierta. La fecha cierta implica que los contratos, principalmente de préstamo que lleves a cabo, pues deben de estar elevados o deben estar presentados ante un notario. Yo te diría, pues saca una copia certificada. Y con eso tú puedes sustentar que se trata de un préstamo, con eso y con el comprobante fiscal digital de los intereses, la transferencia y bueno, toda la materialidad que se haga de esa operación. Y con esto te digo que no es considerado un ingreso, pero si tú dejas el depósito sin tu contrato de fecha cierta, es decir, sin que se lo presentes a un fedatario público, y no tengas las transferencias y nada de claridad en la operación, lo más seguro es que te lo consideren como ingreso, no porque lo sea, sino porque así lo hace la autoridad en sus facultades de comprobación. Porque un préstamo en estricto sentido va a incrementarte momentáneamente tu flujo efectivo, pero no significa que sea tuyo. La realidad es que lo vas a tener que pagar en algún momento y en ese momento ya no, o sea, no tiene el concepto de que te incrementó el patrimonio. O sea, es un préstamo que vas a devolver, no es un ingreso. No es correcto. No sé si hay alguna otra pregunta. No, es la misma del mismo. Perfecto. ¿Qué pasa? Pues tenemos una transición. Veníamos de vengado, es decir, lo facturado, aunque no estuviera pagado, entre otros, y así íbamos acumulando. Entonces te dice, a ver, si tú lo hiciste vía devengo en el 2021, para 2022, aunque ya lo cobres, ya no lo consideras, ya me pagaste el impuesto en 2021, ¿sí? En el caso de depreciación de inversiones que tuviste antes del 2022, van a continuar las disposiciones vigentes, es decir, no vas a acelerar la deducción en el 2021 para la declaración anual porque solamente aplica a partir del 2022, ¿sí? Y los inventarios que tengas a diciembre del 2021 se van a deducir conforme al procedimiento de costo de ventas a partir del 2022 hasta que agoten las existencias, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque vamos a tener ya el tema del costo de lo vendido, ¿sí? Silvestre, ¿alguna precisión? Es correcto, no, estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, ya veíamos el ejemplo y ya por último, estamos ya por terminar las dudas y comentarios que quieran hacer sobre la ley del IVA. Aunque decíamos que no tuvo un cambio muy importante, hay dos precisiones o tres que hay que comentar, ¿no? Recordemos que la tasa del 0% se aplica a medicinas de patente y productos destinados a la alimentación, que se precisa que es tanto para humano como para uso animal. Recordemos que ahora con los perrijos y los gatijos claro. Y todo eso, dice, oye, no, sabemos que es un gran tema, pues lo que gastas en alimentos y medicinas, porque así como nuestros hijos comen bastante, ¿no? Entonces, eso también aplica también para de uso animal, cualquiera que este se llame, ¿no? En el caso de toallas sanitarias, tampones y copas para esta gestión menstrual, pues le resulta aplicable la tasa del 0%. Son precisiones que hizo para este año. Y cuéntanos un poquito, Silvestre, ¿qué pasa con los actos no objeto? ¿Qué es eso de no objeto? ¿Cuál es la diferencia entre 0% y no objeto? ¿Qué onda con eso? Bueno, miren, para fines de lo que es la ley del IVA, cuando se realizan actos o actividades por las que se deba pagar el impuesto que no sea tasa cero, que son exentos,
se saca una proporción. Vamos a decir que me dedico a la venta de revistas que yo no edito y me dedico, pues no sé, a las que sí edito. Entonces, pues realmente tengo unos exentos y unos gravados. Entonces, todo el IVA que le pago a mis proveedores no sería deducible de manera directa, sino que los meto en todas aquellas que no puedo identificar con una actividad grabada o con una actividad exenta. Tengo que hacer una proporción, cuánto representan cada uno respecto del total de los ingresos efectivamente cobrados. Eso es lo que tendría que hacer. Ahora, introducen aquellos que no son objeto. Dice, ¿para qué? Para que tengas menos acreditamiento. Pero te dice, no nada más cualquier objeto, sino por los que hayas efectuado una erogación. Y así de manera rápida les puedo decir, pues tienen los seguros, ¿no? Oye, fíjate que por un seguro, primero erogué una cantidad, me dieron un comprobante fiscal totalmente deducible, me acredité ese IVA, y después ocurre el riesgo amparado, la aseguradora viene y me reintegra cierta cantidad, me resarce el daño, está amparado, y esa cantidad no era materia de IVA, se llama no objeto, no está dentro del objeto de la ley del IVA. Ah, pues esas actividades, esas cantidades, también te dice, considéralos para limitar el acreditamiento de IVA. Eso sí me parece un poquito absurdo, pero bueno, es una reforma que pasó. Muy bien. Otros, ¿no? Podríamos hablar del IVA pagado en importación. Recordemos que... Perdón, nada más, sí. Aquí nos señalan que si en realidad ven alguna ventaja a Recico. Yo te diría que no le veo ventaja a Recico de manera inmediata. Si eres una empresa que tiene una actividad lineal donde tus ingresos y deducciones pues son constantes, pues no tienes ningún problema y sí tienes tasas de deducción acelerada mayores. Eso te diría. Pero si tú eres una empresa cíclica en donde tienes ingresos en un periodo y deducciones en otra, me parece que no tiene ninguna ventaja. Y peor si los ingresos se van antes, ¿no? Que las deducciones, porque a lo mejor las deducciones las tienes antes y los ingresos posteriores podría de alguna forma tener un impacto, ¿no? Menor. Pero si antes obtienes los ingresos y después los gastos en este ciclo, pues vas a pagar, como en el ejemplo que te pusimos, pues un impuesto muchísimo mayor que te va a generar saldos a favor importantes. Y más allá, quiero regresar un poquito, más allá de un beneficio al reciclo, yo te diría, es un beneficio de fiscalización. Te empata la base de ISR con la de IVA en el comprobante fiscal y te cruzan, pero en automático, todos tus ingresos y actos ingresos para renta y actos para IVA, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos con ello, hay que estar muy listos. Yo no le veo mucha ventaja, nunca me gustó el YETU, y ahora me parece que tendremos que analizar y tener mucho cuidado con el reciclo personas morales. Ese sería mi comentario. Perfecto. Ya estos son temas como mucho más técnicos, ¿no? El pedimento para acreditar el IVA pagado en importación deberá estar a nombre del contribuyente y constar en el pago del impuesto al valor agregado correspondiente. La realidad es que, bueno, pues esto es nada más una puntualización. Y en el uso o goce de bienes tangibles se consideran realizados en México, ¿no? Sí se usa en México ese bien tangible, ¿no? Con independencia del lugar de su entrega material, ¿no? Son solamente algunas puntualizaciones. Y con eso, bueno, pues terminamos la participación. Si tienen alguna duda o comentario, a través de Coparmex, ¿no? Vamos a hacerles llegar un resumen de estas reformas por parte de nuestro despacho, así como nuestros datos por si tienen alguna duda o comentario. Estamos, si tienen alguna duda adicional o comentario, quisieran abrir el micrófono, este es el momento para hacerlo. Ya lo mencionó la contadora pública y la maestra Lourdes. Si alguno de ustedes que están teniendo contacto o interacción en esta ponencia desea tomar el micrófono, es el momento. No, pues fuimos muy claros, Silvestre. Esperemos que sí, pero de todas maneras estamos a sus órdenes para cualquier duda. ¿Dios? Perdón, yo sí tengo una duda. Claudia Lara. Adelante, Claudia. Sí. ¿Quieres prender tu cámara, Claudia? Muchas gracias. La verdad es que sí, la información que ustedes nos proporcionan es muy clara. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto.
Ok, la información que ustedes nos presentan es muy clara. Aquí yo tengo una situación. Por ejemplo, mencionaban acerca del reciclo cuando que de forma automática a uno en el 1 de enero lo actualizó de RIF a reciclo. Por algunos de los motivos que ustedes presentaron. Yo tengo una situación. Yo soy estudiante y dentro de esa labor de estudiante, yo entré a participar en un concurso dentro de de una incubadora de negocios. A mí me generaron un ingreso. Yo, como proponente, logré obtener un ingreso para desarrollar un proyecto. En el momento que nos dieron este ingreso, nos dijeron que pues, nos diéramos de alta en el plan de reciclo, en el régimen de reciclo, digo, de régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, hay muchas limitantes que nos están poniendo para poder presentar comprobantes en cuanto al desarrollo propio del proyecto. Nos establecen así, nos quitan muchas cosas, nos quitan un asesoramiento de un contador, nos quitan un asesoramiento de muchas cosas que finalmente sabemos que nos pueden ayudar, incluyendo sueldos y salarios. Prácticamente nos dicen, ustedes van a hacerlo y lo van a hacer solos, ¿no? Entonces, a mí me preocupa un poco porque finalmente yo no puedo meter un comprobante, una deducción como por parte de la incubadora, no puedo meter una deducción de un contador público, pero al mismo tiempo, pues yo necesito comprobar esos egresos que yo estoy teniendo, porque a mí me está generando ese problema. ¿Qué me recomiendan? A mí en automático, yo ya saqué mi situación fiscal y aparece en automático que yo estoy en reciclo. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? A mí cuando entro al sistema me genera un cuestionario de actualización. Yo tengo que llenar mi actualización de acuerdo solamente a los ingresos que en su momento me generaron. Yo sigo siendo estudiante, yo no soy empleado, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues mira, me parece que ahí sí tienes un tema que se tiene que analizar ahí con tu equipo de donde estás prestando el servicio, porque no puedes entrar como reciclo, porque entiendo que por lo único que estás percibiendo el ingreso es directamente por el proyecto. Entonces, me parece que estás en preponderancia, en uno de los limitantes. No podrías formar parte de este régimen. ¿En cuál régimen tendrías que estar? Que me parece que vas a pagar más impuestos, no te va a convenir. En el de régimen de actividades empresariales y profesionales. Pero tú dices, si te hizo el cambio de manera automática, tú no lo hiciste y estabas en el régimen de incorporación fiscal, pues yo te diría mejor mantén el régimen de incorporación fiscal, porque no, así como nos estás señalando, me parece que no podría ser elegible para el reciclo. Claudia, ¿cuándo te diste de alta en el régimen de incorporación fiscal? Fue en octubre del año pasado, que fue precisamente cuando nos hicieron la aportación. Son 3 avances del proyecto. El primer avance nos dijeron que nos diéramos de alta en octubre, porque el primer depósito fue en noviembre. Conforme vaya avanzando el proyecto, nos van a asignar nuevamente otra fecha para darnos otro ingreso o otro depósito, dependiendo de los avances del proyecto. Muy bien, dado que te diste de alta posterior al 1 de septiembre del 2021, es por esa razón que te están pasando automáticamente al reciclo, ¿no? Habría que analizar, recuerda que en el reciclo pues vas a aplicar directamente sobre el ingreso y a una tasa menor. Entonces tendríamos, la recomendación sería, haz tu proyección, tu presupuesto y probablemente no sea tan malo. El tema es que ya no tienes opción. O sea, no tienes opción de regresar al régimen de incorporación porque esa opción solamente está para personas que se dieron de alta a más tardar el 31 de agosto. Ah, ok. Entonces en automático, por eso me mandaron ahí y en automático yo voy a tener que manejar esta parte de proyección de Sí, aunque también dice Silvestre, algo que tenemos que observar, dada la preponderancia, ¿no? Y el control que ejerce este grupo que te está entregando ese recurso para desarrollar el proyecto, pues ahí también entras en preponderancia, porque son los únicos que en este momento o en el 2022 te van a entregar un ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro.
Ellos son los únicos que me van a dar ingresos. Entonces tampoco podría ser reciclo. Tendrías que ser, como en un principio lo señalé, actividad empresarial y profesional, que la verdad es que el impuesto va a ser pues más alto. Sí, es que exactamente por eso, perdón, como es un recurso, como ustedes lo comentaron en cuanto a las becas y esto, para nosotros es un recurso federal. Finalmente no es un recurso propio de una actividad como tal, lo maneja como actividad empresarial. Para mí considero que es un ingreso federal como si fuera un beneficio nada más para el desarrollo de proyectos. Así es, Entonces, si quieres, con mucho gusto lo revisamos en forma personal y con mucho gusto nos dará gusto ayudarte, Claudia, porque estamos muy en pro de todos los emprendedores y empresarios, por eso es que estamos haciendo esta alianza con Coparmex, de tal forma que podamos analizarlo y puede ser que en el régimen general tengas muchas mayores ventajas que inclusive en el reciclo, ¿no? Recuerda nada más que tiene que ser muy rápido porque pues tenemos hasta el 31 de enero. Sí, claro que sí. Bueno, entonces tomo nota de sus datos para que yo me pueda poner en contacto con ustedes. Así es. Ahorita les ponemos al principio de todos modos te registraste, a todos les vamos a hacer llegar el resumen, ¿no? De las reformas y vienen ahí todos nuestros datos, ¿no? De todos modos, ahorita les vamos a poner podrías poner en el chat, les vamos a poner nuestros correos electrónicos y el teléfono de la oficina para que con mucho gusto podamos atenderlos. Muchas gracias, qué amable. Gracias, Claudia. ¿Alguien más que Muchas gracias, contadora. Nos ponen en el chat Jonathan Montes, que muchas gracias por la información y muy clara la asesoría. Su pregunta es la siguiente: ¿cómo afectará el reciclo a la declaración anual? Si eres persona física, pues ya no tendrás deducciones, ¿no? Solamente será una tasa efectiva. Esto de repente nos daba el tema de, oye, ya no aporto para mi retiro, ya no aporto o ya no hago ese tipo de inversiones. Recordemos que todos vamos a estar viejitos en algún momento, entonces sus deducciones personales, como sus gastos médicos, su retiro, pues los honorarios médicos, dentales y hospitalarios, pues no van a poder dejarlos, pero ya no van a ser deducibles. Por eso es un tema de hacer el cálculo, ¿no? Recordemos que el cálculo va a aplicar diferente para cada persona. Por eso es que hemos tenido muchísimas juntas con nuestros clientes, porque no es una receta de cocina, ¿no? La realidad es que tenemos que estar muy atentos. Así es. Judith Rosas, ¿quieres abrir tu micrófono? Exacto, tiene la mano levantada, contadora. Así es, Judith, dinos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Mire, mi duda es sobre una persona moral que cubre todos los requisitos de no exceder los 35 millones, de personas físicas, etcétera. Bueno, casi todos, salvo uno que no está al corriente de sus obligaciones. Honestamente, no le conviene cambiarse a reciclo. Sin embargo, por todas las demás condiciones, sí cumple y debería cambiarse a reciclo. Entonces, ahí estamos en esa disyuntiva, porque por un lado no le conviene, no está al corriente, entonces estamos entre si se cambia o no se cambia. Pues mira, me parece que el incumplimiento debe de ser en 2022, 3 declaraciones, enero, febrero, marzo, ¿no? Entonces ya no puedes estar en ese régimen, pero pues no es algo que yo te pudiera decir ni recomendar, ¿verdad? Lo pusiste muy difícil. No me dedico al... Somos by the book, ¿no? Sí. Solo a través de la ley. Nada del oscurantismo fiscal. Pero mira, pudieras manejar administradores, lo que les planteé, de dos entidades donde realmente lo puedas tener y los inscribes en tu público de comercio y con eso podrías hacerlo, ¿no? Me parece que sería muy claro, mucho más sano. Ok, y una última pregunta. Una SC, creo que lo puse en el chat, pero no sé si me distraje. Una SC que está constituida por 4 personas físicas y una persona moral, que es otra SC, ¿esa entra en reciclo o no entra? No entra a reciclo porque debe ser constituida únicamente por personas físicas. Esa ya está fuera. Perfecto. Muchas gracias, qué amable. Oye, y esa no tuvo que incumplir, entonces. Sí. Dices, ya viste la salida, ¿no?
Sí, exacto. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Contadora, no veo manos levantadas. Si alguien más tiene alguna pregunta, puede enviarla por el chat en este momento. Si alguien más quiere tomar la palabra. Magda, estamos muy contentos, creo que fuimos muy claros. Sí, la verdad hasta para mí, contadora, me quedó clarísimo ya lo que hay que realizar. Yo creo que entonces vamos a agradecerle a usted por regalarnos tan clarísima, tan efectiva, tan práctica ponencia el día de hoy. De verdad, yo creo que fueron muy claros, estuvo muy interactivo todo. Me dio mucho gusto la dinámica que pudimos ver a nombre de Esteban Carrera. No sé si por ahí pudiera conectarse a darnos la despedida. Presidente. Muchas gracias, Magda. Pues gracias, Lulú. Todo un éxito. Esteban. Todo un éxito. Estoy sorprendido 2 horas. Muchísimas Sí. gracias. Sé que ustedes iban por unos minutos porque hay una agenda, pero muchas gracias en nombre de los empresarios de Coparmex Oriente y de Coparmex de Zahualcóyotl. Les agradezco mucho. Saludos. Saludos. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, contadora. Si me permite brindarles un agradecimiento por su ponencia de parte de Coparmex. Claro que sí. Coparmex Estado de México Oriente otorga este agradecimiento a la contadora pública Lourdes Orbelín por su ponencia en esta plática, lo que debe saber para sobrevivir a la reforma fiscal 2022. El día de hoy, 27 de enero del 2022, de parte del licenciado Gustavo Mauricio Núñez Avendaño, presidente de Coparmex Estado de México Oriente, y de parte de la licenciada Adriana Zafiro Martínez Tello, directora general de Coparmex Estado de México Oriente. También tenemos el agradecimiento para el contador Silvestre Ortega, igual por su ponencia. Muchísimas gracias. El tema nos quedó clarísimo a todos los participantes, aquí igual en Coparmex. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por brindarnos un poquito de su tiempo y estar aquí hasta el último. Muchas gracias. Sí. Un Muchas placer. gracias. Antes de terminar, contadora, nos hacen llegar una última duda, un poquito aquí, y dice José para todos nosotros: si tengo una empresa y reporto utilidades netas de 250,000 y llevo 5 años funcionando, ¿cuánto tengo que repartir de PTU a los trabajadores? Ok, la empresa es una sociedad mercantil, es una sociedad civil. ¿Qué tipo de empresa es? José, si nos ayudas, por favor, por ahí en el chat, o si quieres tomar la palabra. Sí, tenemos como ventajas de PTU, ¿no? Para algunas empresas en sus primeros 2 años de funcionamiento, tendríamos que ver qué tipo de empresa es, pero en estricto sentido, recordemos que de las utilidades tenemos que repartir el 10% de nuestros trabajadores. Esperemos ahí a José, por si lo pone en el chat o si lo hace de manera verbal, un minutito. Yo creo que ya salió Mac, pero si no, se la contestamos por las redes de Coparmex, de favor. Gracias. Claro que sí. Que tengan muy buena tarde. De verdad fue un placer. Como ven, disfrutamos mucho lo que hacemos. Y pues muchas gracias por la invitación. Esperamos que sea la primera de muchas, porque pues nos encanta compartir, ¿verdad, Silvestre? Sí, por supuesto. Siempre es un placer compartir estos tópicos tan álgidos y podérselos hacer de manera un poco clara, ¿verdad? Asequible para ustedes. Pues muchas gracias de nuestra parte. Y sería todo. Listo, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Gracias, buenas noches. Bye, hasta Hasta luego, muchas gracias. Excelente Gracias. ponencia. Bye. Sí.